Bueno, pues seguimos con la siguiente ponencia sobre las posibilidades educativas de las TIC en las aulas hospitalarias, que lleva como título ¿Por qué superviven las aulas hospitalarias con tecnología? Esta ponencia está a cargo de José Luis Serrano. José Luis, que ya lo tenemos en cámara, es profesor titular de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Es miembro del GITE, que es el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia. Coordinó y publicó en 2012, junto con Maripaz Prendes, el libro Las TICs en las aulas hospitalarias, y en 2013 presentó su tesis sobre este mismo tema. Actualmente está especialmente interesado en el bienestar digital, el pensamiento computacional y la robótica educativa y la influencia de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje y la evaluación. Es autor del blog y del podcast de educación EduHacking, disponible en su web www.joseluisserrano.net. José Luis, pues nada, cuando quieras, tienes la palabra. Ya veo que has compartido la presentación, así es que todo correcto. Empezamos cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Juan José. Primero por la presentación, por todas las gestiones que has hecho, por todo el sufrimiento que estarás llevando esta tarde, que siempre organizar estas cosas pues, produce grandes satisfacciones, pero también grandes sufrimientos. También quiero agradecer al CPR la posibilidad de estar aquí hoy y, por supuesto, al Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia que ha dado soporte a estas jornadas. Bien, eso es un marrón, ¿no? Tener esta intervención ahora, realmente, un marrón con cariño, detrás pues, de todo lo que se ha ido ya comentando, ¿no? Y las cosas que seguro que han salido. La hora también puede ser un poquito complicado después de todo el día de trabajo. Hay ya mucha fatiga, empezamos a pensar en los que tenemos niños en esas horas críticas, ¿no? Que son la recta final. Pero yo vengo preparado y cargado de muchas ideas que en cierta manera van a complementar lo que seguro ya ha ido saliendo y que otras van a ir sumando. Las diapositivas, tanto como la presentación en YouTube, podrá estar disponible. Hay imágenes, veréis imágenes de menores, pero en su momento ya se obtuvieron los permisos, o sea que estará de manera íntegra, si así lo considera el CPR. Bien, yo voy a empezar contando mi pequeña historia con las aulas hospitalarias. Vamos a ir haciendo como un zoom, ¿no? Vamos a empezar casi por el final de esta historia, que es muy reciente, pero vamos a hacer un retroceso, ¿vale? Vamos a ir dando los pasos para que os pueda ayudar a ver cómo la tecnología no solamente sirve en aulas hospitalarias, sino también en vuestro contexto, como docentes y como padres y madres si lo sois. Cuando yo pregunté a Juan José el perfil de asistentes, pues lo primero que pensé, dije, ostras, pues esto va a ser complejo, ¿no? Hay una diversidad y pues yo tengo que adaptar a la audiencia todo lo que yo puedo compartir. Rápidamente me di cuenta de que, ostras, es que esto es lo que pasa en las aulas hospitalarias. Diversidad, flexibilidad, como decía Vicky, que creo que son cuestiones fundamentales. Y yo los mensajes que yo quiero lanzar hoy, esta tarde, no van solamente de manera específica a... Ay, se ha pasado un poquito más. José, no sé si es... A ver, ahora, perdonad. Un momentito. Vale, Ahora sí. quitamos mando. Y lo que os decía, pues voy a intentar que os sirva en vuestro contexto. Vamos a aprender lo que se hace en las aulas hospitalarias con tecnología también, pero a nivel genérico, para cogerlo en vuestro contexto. Muchos, la gran mayoría, no vais a ser docentes probablemente en aulas hospitalarias, pero estoy totalmente convencido de que vais a aprender muchísimas cosas para que en vuestro contexto podáis aplicar las ideas. Ese es un poco mi objetivo. Bien, el punto Z, por así decirlo, pues podría ser esta entrevista.
es Ana Ferrer. Pues posiblemente en España, pues una de las personas que más experiencia tenga en aulas hospitalarias, es directora del equipo de la región de Murcia. Y yo a ella le debo muchísimo, muchísimo de que hoy pues esté aquí compartiendo estas cuestiones. Y le hice una entrevista en el episodio número 2 de mi podcast, ¿vale? ¿Y por qué cuento esto? Yo cuando era pequeño, pues siempre tenía mucha dificultad a la hora de aprender, de leer, y recuerdo una maestra de lengua que siempre me decía: José Luis, vocaliza, vocaliza, vocaliza. Pero claro, me decía vocaliza, pero yo no sabía qué tenía que hacer para vocalizar. Y esto es una cuestión que nos pasa muchas veces. Les decimos a los menores que tienen que hacer algo bien, pero no les enseñamos cómo tienen que hacerlo. Pongo un ejemplo. Tienes que estudiar más, tienes que estudiar mejor, vale, pero enséñale cómo. Enséñale técnicas de vocación, enséñale técnicas, enséñale a hacer un mapa mental. Porque si no, hay personas que por azar es posible que lo hayan aprendido y otras que no van a encontrar esas herramientas. ¿Y por qué cuento esto? De que a mí me costaba, de hecho me sigue costando, y además si lo mezclo con mi acento murciano, con todo mi orgullo murciano, pues empezamos a comernos las letras y empezamos a mezclar la dicción con comernos letras, ¿vale? Entonces ahí pues tenemos un mix complejo. ¿Yo qué hice en el momento de confinamiento? Pues apliqué esa palabra mágica, que a mí me encanta, que ha salido ya, que es resiliencia, que yo cuando presenté mi tesis sobre aguas hospitalarias empecé la presentación así. Me ha gustado mucho que la compañera anterior, Vicky, hablase de la resiliencia. Yo he utilizado en el título supervivir, básicamente estamos hablando de ideas muy similares. ¿Y yo qué hice en ese momento de confinamiento? Que para mí, por suerte, porque en salud, para mí y para los míos no hubo problemas, pues le saqué partido, muchísimo partido a ese periodo. ¿Y qué hice? Empezar a formarme en temas del manejo de la voz. Y fijaos, yo soy ya profesor titular en la universidad, pero creo que tuve ese momento de humildad de decir, yo esto lo puedo hacer mejor y este va a ser mi momento. Empecé a formarme con una experta, Marta Pinillos, y pues me propuse montar un podcast. Y dije, ostras, al que le costaba pronunciar, ahora va con dos narices y se monta el podcast. Y esta es un mensaje fundamental para las personas que pasan por aulas hospitalarias. Podemos pasar de dos maneras, como alumnos, ¿no? En situación de enfermedad, que no enfermos, ¿eh? Está en situación de enfermedad. Pues sufriendo con compasión, autocompasión, lamentándonos, quejándonos, o lo que decía la compañera anterior, Vicky, vamos a aceptar lo que nos ha pasado y vamos a ver qué provecho le puedo sacar a esto. Y eso es estoicismo puro y duro. A mí que me gusta mucha filosofía estoica. Los estoicos no es lo aguanto todo y no me quejo, no. Los estoicos es acepto y de manera objetiva intento analizar la situación y con eso me hago más virtuoso mejorando en aquellas cosas que puedo mejorar en las condiciones que tengo. Y eso es un mensaje que creo que es fundamental. Por eso utilizaba esta imagen. Mirad, esta es una carretera en Águilas, pleno mes de agosto, la que está cayendo ahí. Voy en la bici y me encuentro una planta de tomates en ese espacio pequeño en la carretera. Claro, me tengo que parar a mirar esa planta de tomates y decir, pero ¿cómo demonios esto ha podido salir ahí? ¿No? Tengo la tentación de comerme esos tomates rojos, pero sentí tal respeto hacia esa planta que los dejé ahí. Luego pensé que había hecho una tontería, porque esos tomates pues acabarían mal, ¿no? Esa planta pues tendría su recorrido, pero no mucho más probablemente de lo que aparece ahí. Y es una situación que tanto los maestros del hospital como el equipo médico y los payasos que trabajan, todas las personas que pisan aulas hospitalarias entienden o deben entender, y si no, deben salir de ahí, porque si no, no están ni preparadas ni van a sumar. No podemos entrar a trabajar con estas personas con lástima, con pena, no, hay que trabajar, incluso darles caña, decir, oye, esto había que hacerlo para hoy, ¿qué ha pasado? Hay que entender el estado emocional, hay que trabajar a partir de ahí,
pero luego pues hay que intentar sacar lo mejor que tengamos de esa situación, ¿vale? Familias les cuesta muchísimo más. A mí me sorprendió cuando llegué a las aulas hospitalarias cómo los docentes, los payasos, el equipo que trabaja con los niños, pues tenía un nivel de energía de la leche. Yo no sé si era por eso o por lo que sea, pero yo entraba con ellos y bueno, pues el primer día pues se les ve en cama, sin pelo, con muchos cables, pero ves cómo trabajan las personas allí e inmediatamente te contagias. Y ahora quiero que cada uno piense en su contexto de trabajo habitual. Que los alumnos hablan mucho, que no están motivados, que no hay recursos. Cuando uno visualiza, y aquí supongo que hoy han salido muchas imágenes, yo traigo más imágenes, pero cuando uno visualiza lo que tienen allí, dicen, ¡y ostras! Pues es que realmente tengo menos motivos para quejarme. Voy a hacer lo que pueda en función de las circunstancias. ¿Nosotros qué hicimos? Cuando llegamos, pues nos pusieron en nuestro sitio. Yo trabajo como investigador, soy también docente, pero no soy maestro de aulas hospitalarias. Pasé 4 maravillosos meses allí haciendo mi tesis con el proyecto Alter, pero no soy maestro realmente. ¿Qué hizo hábilmente nuestra querida Ana Ferrer? Pues nos metió a una sala y nos dijo, muy bien toda la tecnología que vamos a trabajar, pero hay que ponerse la bata. Hay que ponerse la bata, hay que pasar al menos un día. Esto fue al principio del proyecto Alter, un proyecto financiado por la Fundación Seneca y dirigido por Maripaz Prendes, que es la persona que está al lado de Ana Ferrer, que lleva su bata especial. Ahora ya hay batas, al menos en el hospital en Murcia, que ya son todas de colores, no se llevan esas batas que en su momento tuvimos que ponernos nosotros, ¿no? Pero ya en aquel momento Ana Ferrer ya llevaba esa bata que era bastante más alegre. Es cierto que cuando tú te pones una bata en el hospital, puedes entrar prácticamente a cualquier sitio. Y eso es una ventaja, te mueves con muchísima facilidad, ¿vale? Porque ya todo el mundo pues, da por hecho que eres del equipo. Entonces, Ana Ferrer, que ellos participaban como miembros del equipo de investigación del proyecto Alter, pues lo primero, nosotros tenemos nuestras ideas como investigadores desde la tecnología educativa, que es en el área de conocimiento en la que yo trabajo. Pero teníamos un desconocimiento brutal del contexto y también del funcionamiento del hospital. A ver, el aula hospitalaria en este caso reunió a un equipo de investigación que viene de fuera, a un equipo de docentes dentro de un hospital. Entonces ahí se cruzan un montón de circunstancias, un montón de culturas que hay que conocer. Yo sé que hoy lo habéis trabajado y que algunas cosas se van a solapar, pero creo que es importante que desde mi punto de vista hable de estas circunstancias para, primero, entender cómo la tecnología aquí puede ayudar y, segundo, os podáis llevar a vuestro contexto de trabajo las ideas que quiero compartir. Con eso, pues, me puse manos a la obra. En aquel momento, hablo del año 2011, no había wifi en el hospital. Con el presupuesto del dinero Alter, que nos voló rápidamente esa partida, íbamos con pendrive que se conectaban, teníamos que recargar el saldo, la velocidad de conexión era malísima, con el proyecto compramos portátiles, en aquel momento solamente tenía unos ordenadores fijos que en su momento puso la Fundación La Caixa, creo recordar, pero no tenía ordenadores portátiles, no tenían nada. 2011, estamos hablando de aquel momento. Ese era el punto de partida. Uno de los logros que conseguimos gracias a la presión del proyecto Alter y de Ana Ferrer, que es muy persistente, pues se consiguió que hubiera wifi. Eso fue una hazaña brutal. A nivel tecnológico fue todo un logro. Ahí no se van a ver los pinchos, ¿no? Los pendrive, pero estaban ahí funcionando para que pudieran trabajar con Internet. Y cuando había problemas de conexión, pues ahí tenemos que trabajar con recursos, grabar los programas en el ordenador y perdíamos esa posibilidad de trabajo. Aquí están los dos proyectos. El principal fue el proyecto Alter, una duración más larga de 3 años, y luego el proyecto EduMops Hospitalarios, que utilizamos el conocimiento adquirido y la relación de colaboración que ya teníamos con los docentes en el proyecto Alter para darle continuidad. En este caso,
con el diseño de aplicaciones móviles y el uso de tabletas. El proyecto, la investigadora principal, fue la profesora, compañera también del grupo de investigación, Linda Castañeda. Bien, ¿qué nos pueden enseñar y nos deben enseñar para luego entender cómo la parte tecnológica puede tener sentido en estos contextos? Mirad, esto es una foto ya posterior. Ahí había pizarra digital, vemos ordenadores ahí ya en un lateral, ordenadores de sobremesa, los portátiles del proyecto Alter. Ya los recursos ya habían aumentado. Ya el tema de no tenemos internet y no tenemos ordenadores ya lo habíamos cubierto. Entonces, ahora lo que quiero es centrar la intervención en tres grandes preguntas. La primera, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseñan las aulas hospitalarias en nuestro contexto, incluso a nivel personal, como padres, como madres o como tutores de personas que estemos cuidando? Pues primero, a convivir con el caos, a combinar orden y caos, como la vida misma. Los que nos gusta mucho controlar las cosas, pues nos viene muy bien vernos en estas situaciones, en estos contextos, en los que tú planificas, pero planificas sabiendo que no va a pasar lo que tú crees que va a pasar. Como dice mi amigo Miguel Franco, en la vida pasan cosas y en las aulas hospitalarias pues pasan más cosas. Tú llevas una planificación, incluso anual, los docentes aquí en Murcia tienen su planificación anual, sus proyectos, sí saben lo que van a hacer, sí saben lo que quieren plantear, pero no saben lo que se van a encontrar ese día. Van a tener alumnado de larga duración, de estancia de larga duración, de media, de corta, y tienen que trabajar con todos, y tienen que ir a un aula, que en este caso luego veréis una imagen mejor para que se vea la dimensión, que esta es más grande, pero hay otras aulas que realmente no hay una aula hospitalaria. El maestro va a las habitaciones o también va, cuando están en oncología, pues en este caso en Murcia, iban, el docente se plantaba allí en oncología, se ponía al lado de la cama. Y un aspecto que yo creo que es fundamental, que se nos escapa en muchas ocasiones en nuestros contextos habituales, es la personalización del aprendizaje. Yo sé que las ratios no son las que tienen que ser, sé que el currículum es denso, sé que hay muchas presiones, yo todo eso lo sé, en la universidad también tenemos nuestras dificultades y presiones. Yo es cierto que tengo la ventaja de trabajo con estudiantes que están porque quieren, no están obligados, pero por otro lado pues tengo 80 estudiantes. Entonces, bueno, cada uno tiene sus circunstancias. Y si una cosa aprendí de las aulas hospitalarias es que las excusas nos limitan. Entonces, como siempre, cogiendo la filosofía de las aulas hospitalarias, pues hay que trabajar con lo que tengamos. Y sí se puede personalizar. A mí me ha encantado otra de las imágenes que he visto de la ponencia anterior, de Vicky, una diapositiva que ponía las características del docente del hospital. Y es que yo creo que no son del hospital solamente. Creo que cualquier docente debería ser pues, resiliente, empático, paciente, equilibrado. Esas características que ahí han salido las reflejan a la perfección los docentes de las aulas hospitalarias. ¿Y sabéis por qué? No es porque estén mejor preparados, es porque no tienen más remedio que ser así. O son así, o es que no van a trabajar bien, o no van a completar ni un curso académico. Ese contexto provoca que ese docente sea así, desarrolle esas habilidades que sería imposible que yo en la universidad preparase a mis futuros docentes. Yo formo especialmente a futuros docentes de primaria, pero en un contexto que no exige que sean así. Y esto es algo que pasar por las aulas hospitalarias un curso académico, quien pueda, que lo haga, o al menos que vaya un día. Primero para ver si realmente puede hacerlo, porque puede ser que te supere porque tengas una capacidad empática demasiado desbordada y lo pases muy mal a nivel personal. Aunque estés equilibrado, igualmente vas a pasar momentos críticos, pero
creo que es interesante el verlo, porque hoy os estamos contando mucho de cómo son, pero el respirarlo y el entrar y ver cómo lo hacen los docentes, pues la verdad que es una auténtica lección. Sobre personalización de aprendizaje, os voy a dejar varios recursos, porque el tiempo es limitado y una forma de extenderme es proporcionando diferentes recursos, ¿vale? Aquí tenéis el código QR, como luego tenéis la grabación y la diapositiva, pues luego le echáis un vistazo. Aquí el profesor Antonio Bartolomé, pues hablando de todo lo que conlleva la personalización de aprendizaje y cómo la tecnología también nos puede ayudar con eso. Y es cierto que parece que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la personalización de aprendizaje y en cómo evaluamos. Se lleva muchísimo tiempo diciendo esto. No va a pasar de la noche a la mañana, pero bueno, que sepáis que uno de los aspectos que más promete la inteligencia artificial es en cómo personalizar. Yo dudo mucho de que esto se consiga fácilmente, pero bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando. ¿Qué más cosas nos enseñan las aulas hospitalarias? Para mí fue una cosa fundamental es la colaboración. Volvemos a la misma idea. Allí o colaboras o estás perdido, porque tienes que colaborar con médicos, con enfermeras, tienes que colaborar con tu equipo de maestras y maestros si existe ese equipo, porque depende del hospital, a lo mejor hay una maestra. Yo visité en aquellos años el hospital en Elda con María José y ella estaba sola. Entonces es un contexto diferente. Cada aula hospitalaria en cada hospital funciona de manera diferente. Se repiten cosas, pero el contexto predomina mucho, como tendría que ser siempre en educación. El contexto, ya sabéis, que marca muchísimo. Para mí este equipo de docentes, que algunos ya no siguen trabajando allí, por ejemplo José Blas, Pilar, pues a mí me demostró la gran apertura a la colaboración que tienen. La tuvieron con nosotros como profesores universitarios, pero también la tienen ganándose el respeto del equipo médico, que cuando yo llegué ya casi lo iban teniendo, pero eso ha sido un trabajo de picar piedra. Es decir, al principio las salas hospitalarias era un espacio para el ocio, pobrecitos, que hagan lo que puedan los maestros, y las maestras tuvieron la capacidad de decir, no, no, esto es algo serio. Y sabemos por estudios que lo que hacen las maestras y los maestros sana. Es decir, que no es ninguna broma, que forma parte de esa recuperación. He querido poner esta imagen, que no es de alta calidad, pero refleja otra de las características de este equipo docente, y yo creo que al final se repite en los equipos docentes de aulas hospitalarias, que es la pasión por aprender. Mirad, la formación que hicimos año 2011 con este equipo docente era enseñarles a utilizar Skype, enseñarles a utilizar diapositivas, Google Drive. Ahora lo vemos como la prehistoria. En aquel momento, muchísimos docentes no sabían utilizar las llamadas herramientas web 2.0, que a muchos a lo mejor no suenan, pero hubo una época que se hablaba mucho de las herramientas web 2.0 y partíamos de ese nivel. Pero este equipo tenía tantas ganas de aprender que es que ahora están trabajando en temas de robótica educativa. O sea, es que han pasado de no tener una red social, no saber lo que era una red social, Edmodo, no saber lo que era Skype, a utilizar herramientas complejas, ¿no? Como por ejemplo de robótica educativa, de realidad virtual. En este caso descubrieron precisamente el tema de realidad virtual. Y Ana Ferrer, que está con las manos así, se puso como loca, como diciendo, no es posible que pase esto. O sea, alucinaron con esto y aprendieron y disfrutaron y se lo pasan bien. Como decía Vicky, es que se lo pasan bien. Este equipo es docente y cualquier docente en aulas hospitalarias o te lo pasas bien o es que tienes que salir de ahí. Aquí vemos otra imagen y yo quiero mostrar otra de esas características, la última, de
¿qué podemos aprender de las aulas hospitalarias más allá del uso tecnológico que hablaremos? Que al final es lo menos importante, ¿eh? Que la educación es compleja y la complejidad no es dificultad. La complejidad es ver la educación de manera holística, de manera cualitativa, de manera conectada. Es decir, no podemos buscar causa-efecto de por qué pasan las cosas. No, es que el alumno no ha sacado buenas notas porque no está motivado. Esa causa-efecto no es así. Vale, ¿por qué no está motivado? ¿Qué le pasa? Y empezamos a indagar, empezamos a ver una conexión compleja porque la realidad educativa está influenciada por 500 variables. Y cualquier estudiante en cualquier contexto no está igual cada día. Le puede influir cómo haya dormido, le puede influir un problema personal, le puede influir la relación con ese docente, le puede influir mil cosas. Y no es porque sea TDAH, no es porque tenga un problema de atención, puede ser por otras cosas. Enseguida ya vamos, pum, intentando poner esa etiqueta y hay que ver cada caso de manera holística. Y en aulas hospitalarias esto se ve y hay que entender la situación en la que está el chaval o la chavala y a partir de ahí entender qué se puede hacer. Porque si no entendemos muy bien todo este contexto, cualquier intento de introducir tecnología va a fracasar. Va a fracasar porque es imposible que tengamos éxito. Hay más condiciones, que ahora las voy a contar con la segunda pregunta. Hay más condiciones que tenemos que saber antes de introducir tecnología, ya sea en el hospital o en cualquier contexto. Sobre cuestiones de complejidad, yo os recomiendo esta entrevista que hice a Juan Fernández. Tiene un libro maravilloso que se llama Educar en la complejidad. Podéis echar un vistazo a la entrevista y si no, pues luego, si os gusta, pues leer el libro. Tiene un blog maravilloso y es de las personas que merece mucho la pena seguir en su blog o en redes sociales o en esos contextos que podemos encontrar. Bien, a modo de resumen, ¿qué nos enseña? Pues a supervivir. Esa palabra supervivir que podría ser un sinónimo de resiliencia. A mí es una palabra que me gusta mucho. Leí hace unos meses el libro de Carlos y Ricardo Estro, S-T-R-O, el apellido, que se llama Supervivir. Y básicamente la palabra de supervivir significa cómo renacer después de haber tenido una mala experiencia. Es como, no es tanto resucitar, es como ser mejor tras haber pasado una situación crítica. Por ejemplo, el periodo de confinamiento, ¿se puede salir mejor, igual o peor? Igual es raro salir, ¿no? Pues hay personas que salieron peor, otras que salimos mejor. Del hospital, de una enfermedad grave, hay muchas personas que salen mucho mejor de lo que fueron anteriormente. Esa es la palabra mágica, resiliencia, podemos llamarlo supervivir. Personalización, que la educación es compleja, pasión por aprender y colaboración. Para mí son como los pilares más importantes que nos pueden enseñar las aulas hospitalarias. Vamos con la segunda pregunta, cuestión de las tres que quiero compartir para organizar todos los mensajes. ¿Qué debes saber antes de enseñar y aprender con tecnología? Fijaos qué pregunta más sencilla. Y por no saber las cosas sencillas que hoy os voy a contar, que diréis, tanta investigación, tanta universidad para contarme esto, pero es que se nos olvida lo sencillo muchas veces y fallamos por no dominar lo sencillo, los fundamentos básicos. Os voy a poner un ejemplo que a mí me encanta siempre hablar de deporte. A ver, la gente cuando diseña un programa de entrenamiento se rompe la cabeza con el número de series, con qué proteína tomar para mejorar, con cuánto, a qué gimnasio voy, qué entrenador me puede entrenar, pero luego olvidan lo básico, que es dormir bien y llevar una vida no demasiado estresada. Porque si estamos estresados continuamente y luego nos metemos caña en el deporte, no vas a mejorar. Da igual que hayas hecho un montón de cosas marginales bien hechas, pero lo fundamental no lo estamos haciendo bien. Y eso es lo que quiero compartir hoy con el tema de la tecnología antes de aprender y enseñar. Primera idea, fijaos qué sencilla va a ser.
depende del filtro inicial que tengáis, vais a tener más éxito o fracaso con el uso de la tecnología en el aula. Hablamos de las creencias. Se sabe, con la investigación, que las creencias son el factor determinante para que el profesorado incorpore la tecnología con éxito o fracaso. Si estáis pensando que la tecnología sirve para perder la atención, dormir peor, generar caos en el aula, si eso lo estáis pensando antes de mi exposición, todo lo que diga va a ser muy complicado que funcione. No, porque tenéis una creencia y vuestra mente va a evitar lo que se llama disonancias cognitivas. ¿Qué es eso de la disonancia cognitiva? Es que yo puedo estar lanzando mensajes que choquen con vuestras creencias, con vuestros conocimientos previos. Entonces, ¿qué pasa? Que os vais a resistir. Por lo tanto, cuando uno está en una formación, en un contexto de aprendizaje, está leyendo algo, tiene que intentar ser primero consciente de sus creencias. Si hubiéramos tenido más tiempo, pues, y fuéramos menos personas, ¿yo qué hubiera hecho? Pues intentar hacer algunas preguntas para ver vuestras creencias previas y a partir de ahí ir trabajando. Porque esas creencias son el filtro de cómo veis las cosas. Podéis hacer un ejercicio, aunque estemos en videoconferencia, ¿vale? Esto es un móvil, ¿vale? Yo creo que es obvio, ¿no, José Luis? Muy bien, es un móvil, muy bien. No estamos tan cansados ni cansadas. Pero si yo lo miro así, veo una cosa diferente a como si lo veo así. Depende del punto de vista desde el que veamos las cosas, pueden parecer una cosa, pueden parecer otra. ¿Vale? Entonces, sigue siendo un móvil, porque objetivamente es un móvil, pero yo lo estoy viendo desde otro ángulo. Si cambiamos los ángulos, si cambiamos los filtros, cambiamos profundamente lo que vemos. El debate de tecnología sí, tecnología no, hace muchísimo daño. Y es absurdo. El debate no es tecnología sí, tecnología no. El debate tiene que ser cuándo utilizamos la tecnología y por qué este medio aquí y ahora. Cuándo interesa utilizar tecnología y cuándo no interesa. Habrá sitios, yo en mis clases no utilizo presentaciones visuales, miento. En mis clases presenciales en una o dos sesiones y doy clase de tecnología educativa. Vale, pero es que mis objetivos de aprendizaje no requieren que utilice presentación visual. O yo entiendo que el uso de las diapositivas en ese contexto va a perjudicar más que beneficiar. Una regla básica, los fundamentos básicos, lo que hablábamos antes. Si vamos a conseguir las mismas cosas con tecnología que sin tecnología, no uséis tecnología. Si creéis que vais a conseguir un poquito más, no uséis tecnología. Porque usar tecnología te trae muchas veces problemas, te trae dificultades, es un gasto. Entonces, para un poquito de mejora, no la uses, no te compliques la vida. ¿Vale? Entonces, la mejora tiene que estar clara y tenemos que estar preparados. Yo trabajo mucho el tema del pensamiento computacional y la robótica y me echo las manos a la cabeza cuando ahora hay muchos fondos en los centros y empezamos a gastar dinero. Y las personas pues empiezan a preguntar a editoriales, ¿qué robot puedo comprar? Pues coge este kit que está todo masticado y tal, venga, ya, va, y úsalo. Estamos destinados al fracaso con la inversión que estamos haciendo en competencia digital. ¿Por qué? Porque no hay una formación adecuada. Los docentes no estáis teniendo el tiempo suficiente para reflexionar y poder decidir qué queréis utilizar, porque no se os deja espacio suficiente para poder practicar y poder un poco reflexionar. Y cuando al centro le llega una partida de 5.000 euros, el centro, pues claro, ¿qué va a hacer? Pues decir, oye, pues voy a gastar este dinero y mejoro los recursos. ¿Pero para qué? ¿Realmente necesito esto? Son preguntas claves. Os recomiendo de verdad la entrevista a Paco Martínez, fundador de mi grupo de investigación, y de las personas que con más claridad y sensatez hablan sobre tecnología educativa. Algunos mensajes: hay que ponerse una vacuna, estamos en aulas hospitalarias, vacunas. ¿Qué es una vacuna de la tecnología educativa? Seguimos con mentalidad del año cero, pensamos que se inventa la pólvora continuamente, pensamos inocentemente que la inteligencia artificial va a solucionar todos los problemas, exceso de brillo.
Pensamos que una tecnología lo va a cambiar todo. Yo estoy sorprendido con la inteligencia artificial, es cierto, pero cuando veo la historia de la tecnología educativa de los últimos 60 años y veo que otras tecnologías también prometieron lo mismo y que los cambios no fueron tan drásticos, me hace pensar que la inteligencia artificial tampoco va a cambiar tantas cosas, por lo menos de golpe. Entonces, habría que ser más prudente con las cosas que van entrando, porque el diseño tecnológico siempre va a ir bastante más rápido que el diseño educativo. Bien, aquí hay un modelo teórico, no voy a entrar a profundizar, es el modelo TPACK, pero básicamente la idea básica es muy sencilla, que si no domino mi materia, si no tengo un dominio didáctico de cómo enseñar y no sé cómo aprenden los estudiantes, que a veces cuando empezamos a descubrir la psicología cognitiva, alucinamos y decimos, ostras, como docentes tendríamos que saber muy bien cómo funciona el cerebro y en qué circunstancias cada técnica funciona mejor. Después, entonces, cuando ya tengo ese conocimiento didáctico y del contenido, que yo creo que de contenido normalmente vamos sobrados, ¿vale? Sabemos mucho más de contenido de lo que los estudiantes necesitan aprender. Clásico, lo siento por los profes de matemáticas, que me perdonen, siempre os utilizo, pero el profesor de matemáticas sabe esto de matemáticas y el alumno puede aprender esto. Y luego quiere aprender esto, que ya ni se ve en pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El profesor de matemáticas se suele aburrir porque tiene que bajar mucho. Pero es que si no baja, no hay conocimientos previos con los que conectar. Este tipo de cuestiones es lo que llamamos el conocimiento didáctico, ¿vale? Y el modelo TIPAC pues une todo eso. Y luego tengo que tener conocimiento tecnológico para que exista ese conocimiento tecnológico, pedagógico del contenido, ¿vale? Solamente este apunte porque en tecnología educativa el modelo TIPAC es fundamental conocer para luego entender cómo integro y todo esto dentro de un contexto. Porque depende del contexto, pues cambiarán algunas cosas. Algunos José Luis, mensajes, sí, disculpa, 5 sí. minutos, ¿no? Eso, estamos a 5 minutos, sí. Pues lo tengas controlado. Controlar, controlar. Gracias. Sí, sí. Dentro de estas ideas, ¿de qué debéis saber? Pues oye, cualquier docente que pueda ser sustituido por un robot debe ser sustituido. Pero es que hay profesores que están siendo ya sustituidos por libros de texto. Yo tuve un profesor en bachillerato, no voy a decir la disciplina si no me busco más enemigos, que se dedicó en segundo bachiller a decirnos que teníamos que subrayar del libro. Entonces, pues el libro de texto, en ese caso, ha sustituido al docente. Poquito hace el docente ahí. Para eso no hace falta estudiar mucho. Bien, la tecnología no es ni buena ni mala, pero sí es necesaria. Se echarían las manos a la cabeza cuando se inventó el reloj, se inventaron los mapas, se inventaron las ciudades. Cualquier avance tecnológico genera un conflicto social de si es pertinente o no. Pero nos hace colaborar mejor y nos hace comunicarnos mejor y compartir mejor, ¿vale? Entonces, tendremos que decidir cuándo utilizarlas y cuándo no. Un ejemplo. Las redes sociales, ¿buenas o malas? Pues yo diría, oye, si te conectas 15 minutos al día, pues eso no es mucho. Pues no estoy de acuerdo. Si las usas justo antes de acostarte, muy mal. ¿No? Si son 15 minutos ya, pero es que te estás cargando la melatonina que necesitas para dormir bien. 15 minutos, pero has elegido un mal momento. Yo me gusta mucho trabajar el tema del bienestar del planeta y del cuerpo y practico, son mis apuntes, mis manuales, mi kit de estudio, cuando tengo que aprender cosas, me subo en este caso en Águilas, en la casa de mis suegros, a la terraza, y esto es en invierno, en verano no lo hago, y me pongo a aprender tomando el sol a primera hora de la mañana. ¿Vale? Es decir, la tecnología nos puede hacer mucho daño si estamos siempre bajo techo. Porque efectivamente la luz artificial sí es objetivamente dañina. Entonces nos estamos despistando con otras cosas y luego algunos aspectos interesantes, los realmente importantes, los estamos descuidando. Por ejemplo, esta es mi pantalla cuando edito las entrevistas del podcast.
pues me pongo una aplicación que emite una luz roja, ¿vale? No hay ausencia de luz artificial, luz azul. Entonces, pues evitamos problemas. Y esta, pues no me resisto a ponerla, a mis estudiantes les hace mucha gracia. Yo cuando se hace de noche y tengo que ver la tele o estoy viendo alguna cosa, me pongo estas gafas y lo veo rojo, pero mi melatonina está a salvo, ¿vale? Entonces, pues son cuestiones que son realmente interesantes. La última cuestión que quiero abordar, lo voy a hacer rápido, es ¿para qué usar tecnología? Hay una frase que creo que es fundamental, que hay que tener, yo creo que la tendríamos que tener en cualquier aula grabada, ¿vale? Si no, esta una similar. Una herramienta está ahí para que la uses, no para usarnos a nosotros. Ya sabemos que las empresas tecnológicas ganan dinero con nuestra atención. Cuanto más tiempo pasemos en ellas, pues más dinero van a ganar. Y ya para finalizar, desde Alter acordamos, salió esta herramienta, la herramienta Alter, que era muy sencilla a nivel tecnológico, era un banco de recursos, herramientas y actividades. Con el segundo proyecto de aplicaciones móviles, pues trabajamos las actividades con tablet y generamos un banco de actividades, que era un poco lo que más dificultad había. Si queréis herramientas, pues hay infinidad, tenemos un catálogo en el grupo de investigación, que ahí podéis encontrar esas aplicaciones, hay más catálogos, podéis curiosear. Todo lo que hablamos en el proyecto Alter, hicimos unas jornadas con los guachis del Hospital de Albacete que participaron también, tenéis ahí ese enlace. Un libro, el primer libro que se publicó sobre tecnología y aulas hospitalarias, que podéis descargar, que está en acceso gratuito. Y por ir concluyendo, aquí pues una síntesis, ¿no? Decir, oye, ¿qué me gustaría que aprendierais? Ese tercer punto, ¿para qué usar tecnología? Pues es muy sencillo, para crear, comunicar, colaborar, convivir y a mí el que me encanta, mi favorito, para aprender de manera permanente. Creo que es la mejor herramienta de adaptación que podemos utilizar en el contexto alocado que tenemos, que es el aprendizaje permanente. Esta frase, pues que volvemos a esa idea de supervivir, a esa idea de resiliencia y a esa idea de ser estoicos, pero siendo realistas. Por mi parte, tengo muchísimas cosas más que quiero contaros, pero el tiempo se agota y quiero ser respetuoso con vuestro tiempo, que al final es de lo más valioso. Y recordad por las noches, cuidadito con la luz artificial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José Luis, por además por habernos expuesto de una forma, yo creo que bastante honesta, cómo son las nuevas tecnologías y que no sustituyen muchas de las habilidades humanas de un docente o de la relación de las relaciones humanas, como apuntaba alguno de los participantes en el chat. De verdad, muchas gracias. Y, igualmente, bueno, insisto en la capacidad de adaptación al tiempo. De verdad, muchísimas gracias, José Luis.